Bueno, seguimos con el ministro Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, con este proyecto Ferrocarril Central. Me gustó el nombre, por varias razones, no importa, pero ustedes... Alguna de ellas obvia. Sí, el gobierno dice, bueno, lo hacemos con o sin UPM. Y eso obviamente indica una decisión política de algo que viene siendo ya muy postergado y que tiene que ver sin UPM con la producción granelera, por ejemplo, la producción agrícola. ¿Se justifica igual la inversión, ministro? Sí, se estudió. Ferrocarril en el país va a existir, tendrá que existir, independientemente de nuestros aciertos y desaciertos, independientemente de UPM sí, UPM no. Obviamente, si existe carga, si existe UPM, tendremos un elemento adicional que justifique el ferrocarril. Pero además este tramo, este ferrocarril central, que no es un nombre que hayamos creado nosotros, sino que está en la historia justamente de este ramal, denominarse ferrocarril central, es la columna vertebral del cual salen todos los ramales ferroviarios conocidos en el país. En algunos de esos ramales se está trabajando también en la recuperación. Y se hicieron estudios de cuáles eran otras cargas que podían ocupar, porque aún en el caso de que funcione UPM, UPM va a estar brindando un 50% o algo más de la disponibilidad de espacio, de la potencialidad de carga del ramal. En el viejo trazado del ferrocarril de Uruguay, Paso de los Toros era lo que hoy se llama un hub, un lugar de... Claro. Ahí está. No es, como ven, no estamos inventando demasiadas cosas. Estamos tratando de reactivar en este siglo lo que ya existía. Dijo, ¿se hace con o sin UPM? ¿Con o sin el sindicato de AFE? Bueno, yo aspiro a hacerlo con los trabajadores ferroviarios todos, los que integren la Unión Ferroviaria y muchos otros que se sumarán y que seguramente también tendrán sindicato y encontrarán el camino de participar. Nosotros queremos que sí funcione. Y hay una buena noticia para eso. Hemos estado trabajando también en ese sentido. ¿Con la Unión Ferroviaria? Sí, con la compañía del PCNT y con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, yo creo que dentro de pocas horas tal vez logremos también hacer un anuncio en ese sentido. No, lo invitamos la semana que viene. No, que lo adelante acá y después que... No, ¿por qué? No, porque no debemos adelantarnos demasiado. Bueno, pero puede cuando lo tenga confirmado, en pocas horas yo creo que vamos a encontrar la posibilidad de comenzar a recorrer un camino donde cada uno, por cierto, seguirá manteniendo sus posiciones y diferencias, pero donde podemos trabajar en aquellas cosas que necesitamos todos. Ministro, eso también les dijo a los representantes del Frente Amplio que cuando le dijeron, bueno, el tren se detendrá 180 segundos antes de pasar por una barrera. 180 segundos es un tiempito. Y puede realizar hasta 36 viajes por día. Cada vez que esto pase, se parará el tránsito afectando a vecinos de barrios periféricos de Montevideo. La departamental del Frente Amplio mantuvo una reunión con usted y puso ese tema sobre la mesa. Sí, pero esa fundamentación, esas explicaciones fueron parte de la información que yo volqué en esa reunión. No me lo planteó nadie. Bien. Los compañeros presentes, efectivamente, tuve la reunión y plantearon sus preocupaciones. Algunas que yo conocía porque se habían expresado públicamente desde hace algún tiempo y otras que recibí ahí y que, por cierto, son informaciones que me ayudan para tratar de tener en cuenta y reducir las dificultades, los perjuicios, para aumentar la conveniencia. Pero cada uno de los temas que en esa reunión, que fue larga y con la participación de muchas personas, cada una recibieron una respuesta, porque hemos tratado de analizar cada uno de los aspectos y lograr
una propuesta posible, porque esto también es importante. Porque uno puede aspirar, imaginar y hasta soñar lo mejor. Pero después, para que en el mundo real se produzcan cambios, es necesario elegir lo posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, con la ayuda, por cierto, de las opiniones de los compañeros frente amplistas y de toda la sociedad uruguaya. Esperamos el próximo anuncio. Seguramente tendremos comentarios y quizás lo tengamos a él de nuevo en la tarde en casa. Por hoy le agradecemos especialmente al señor ministro de Transporte, Víctor Rossi, su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros no nos vamos del aire porque sí hacemos un nuevo contacto con España, sí volvemos a Barcelona y le agradecemos especialmente al músico, al periodista, les diría yo, y al hombre inteligente a la hora de generar un espacio único en un oficio particular, a Fernando Santullo, que nos dé una mano a la hora de posicionarnos en ese pago que hoy se encuentra tan conmocionado por esto que ya se consolida como un atentado. Se descarta que haya una persona atrincherada, sí se confirma una persona detenida y hasta ahora son 13 las víctimas fallecidas y 50 los heridos. Santullo, muy bienvenido a La Tarde en Casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte con nosotros. Bien, bueno, bien también como se puede dar en este momento tan feo y tan raro, ¿no? ¿Estás cerca del lugar? Bueno, yo no vivo exactamente en Barcelona, vivo a 15 minutos, 20 minutos, es como si viviera en una especie de Lagomar, pongamos. Pero claro, tengo montones de amigos en Barcelona, ¿no? La primera reacción fue ponerme a llamar como loco a ver si había alguien cerca de ahí. Y además no era nada claro lo que estaba ocurriendo todavía, claro, porque en un primer momento las autoridades fueron como muy precavidas en no ponerse a hablar de un atentado hasta que no tuvieran un mínimo de información, ¿no? Claro, Fernando, estuvimos en contacto con un periodista de la cadena SER y yo comentaba que la información que llegaba de España indicaba que periódicamente se desbarataban células terroristas, hubo atentados prácticamente en toda Europa. María Inés decía que hay comentarios, información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que informaron a la policía española que era inminente un atentado terrorista. ¿Cómo se vivía en las horas previas o en los días previos este tema entre la población catalana? Mira, la sensación que yo tengo, y fue la misma sensación que tuve cuando los atentados de Madrid, hace ya un montón de años, era de que la sensación que se tiene es de que es algo, y supongo que le pasará a todo el mundo cuando es víctima de un atentado, es pensar que es algo que no te va a pasar a vos. Claro. Que tu ciudad o tu entorno, lo que sea, no tiene suficientes razones como para que le caiga esa maldición. La cuestión es que el terrorismo no se basa en razones, justamente, sí. Sino todo lo contrario, ¿no? En una sin razón que cuanto más aleatoria, mejor resultado produce en sus propios términos. O sea, cuanto más random es el blanco, mejor funciona el terrorismo, digamos. Que esa es una de las claves, exactamente. Es una de las claves del terrorismo, que por la razón por la cual te genera una sensación de terror, porque no sabes si no te va a tocar a vos mañana, ¿no? Exacto, bueno, y por eso también, además de que es mucho más fácil atentar contra gente que va caminando por la calle mientras se toma un helado con el hijo, que atacar un cuartel de la Guardia Civil, precisamente por eso también se ataca al ciudadano medio, digamos, claro, que es un tipo que difícilmente le puedas sacar alguna responsabilidad en alguna cruzada religiosa o lo que sea, pero es el blanco más random y para que el terrorismo funcione en sus términos, tiene que atacar al más aleatorio, digamos. Santullo, estoy leyendo algo que colgabas en instantes y que dice: voy leyendo las noticias del atentado en Varna, mi casa durante los últimos 16 años, y se me va congelando el alma. 13 muertos según la prensa, solo uno según datos oficiales y más de 30 heridos. No puedo creer la mezquindad de quienes difunden imágenes de los heridos en vez de intentar ayudar o de intentar al menos mantener la decencia. Esa gente tiene familia y es espantoso que se enteren de su suerte por la tele o por Twitter. A los fanáticos hijos de puta que atropellaron a familias que iban paseando y tomándose un helado, púdranse en donde les toque caer. No valen ni la bala que los va a bajar.
obviamente hay mucho dolor y aquí está no solo tu persona, el filósofo que sos, sino también el uruguayo que en el final sobre todo no está. No, pero yo creo que es bien válido leerte porque hay que estar en tus zapatos, ¿no? Sos uno de nosotros y estás viviendo una situación muy compleja, en una circunstancia muy dolorosa y de alguna manera interpretás a muchos de nosotros. Sí, nunca me animo a asumir tampoco ese papel porque me parece que cada persona es un mundo y que cada uno reacciona de maneras diferentes. A mí este es el segundo atentado que me toca vivir en el tiempo que llevo viviendo en España y me toca vivir, no me refiero a que me toque a mí inmediatamente, ¿no? Por más de que este atentado, a diferencia del de Madrid, sí tengo gente que estaba al lado, que le pasó la cosa al lado, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la sensación que te genera es una cosa como de impotencia y que yo creo que justamente eso es uno de los efectos que busca el terrorismo, que vos te sientas impotente ante lo aleatorio que es todo y cómo la sensación de que te puede tocar a vos por el simple hecho de estar caminando por la calle por la que caminás todos los días, ¿no? Yo lo que sí creo es que a la hora de establecer, si se pudieran establecer como jerarquías dentro del horror que es un atentado, a veces tengo la sensación de que muchas veces se tiende a relativizar. Yo ahí en mi comentario me meto con la gente que está posteando imágenes, y es verdad, eso es un horror y es un disparate, pero el centro de todo esto no es la gente que está posteando fotos o imágenes. El centro de todo esto son unos tipos que decidieron que en nombre de lo que les tocara esta semana o lo que fuera, se subiera a una camioneta y se dedicaban a atropellar a gente que iba caminando por la calle. Entonces, para mí es importante recordar siempre eso, ¿no? Que a veces se tiende como hay como un cierto relativismo de diluir las culpas. Sí, es verdad, sí, seguramente hay unos entramados de poder que tienen que ver con todo, tiene que ver con todo. Pero al tipo que se alquila la camioneta para ir a atropellar a gente al otro día, a ese nadie le puso revólver en el pecho para hacerlo. Ese es el responsable de lo que está ocurriendo. Y después el entramado. La cuestión es que yo no creo que todo el mundo sea un potencial terrorista. Entonces, por eso mismo me parece que hay una responsabilidad también que es del terrorista en primer lugar. Y por eso mi andanada final, quizás un poco en caliente, pero básicamente resume lo que pienso al respecto. Y además es fundamental esto, que nada justifica el terrorismo. Si se pueden hacer análisis sociológicos, culturales, antropológicos, de lo que sea para explicar fenómenos sociales, pero no hay nada que pueda justificar este tipo de acciones, nada, ¿no? Ningún motivo de ninguna especie, ¿no? Músico. No, claro, y a mí lo que más me choca en estos momentos es que de inmediato aparece siempre como una mirada que intenta matizar. Claro. Déjame el matiz para mañana. Hoy no me matices nada. Bien. ¿Entendés? El matiz dámelo mañana, cuando ya los cadáveres se hayan enfriado y cuando ya las familias se hayan empezado a darse cuenta del impacto que tuvo esa estupidez aleatoria que les cayó encima. Claro. Bueno, ahí empecemos a pensar en las conexiones, en no sé qué. Hoy déjame sentirme como me siento ante la arbitrariedad de la muerte y de la violencia. Músico, periodista, sociólogo, un hombre que ha creado el proyecto del Peyote Asesino y Cato. Muchas gracias, Santulo, por este contacto final que de alguna manera sentimos que nos interpreta especialmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. La información sigue llegando a nuestro país y nuestros colegas la están procesando. Hasta mañana. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.